Hola Flor, bienvenida, ¿cómo estás? Hola Sofi, muy bien. ¿Y vos? Muy bien, muy bien. Bueno, la idea de esta entrevista es un poco que podamos hacer una charla juntas y quería empezar preguntándote y invitándote a que puedas presentarte, a contarnos un poco a qué te dedicas y a quién estás ayudando actualmente con tu negocio. Bueno, yo soy Flor Grom, soy asesora de imagen y personal shopper y actualmente ayudo a personas a conectar con su estilo interior para alinearlo con su imagen. Wow, qué poderoso. ¿Siempre tuviste esa claridad de a quién ibas a ayudar? No, claramente no. El programa de Essence of Her hizo que yo consiga esa claridad de a quién, pero siempre saliendo de dentro mío, de que sea Ujú. sincero a quién ayudar y a quién yo realmente quería ayudar. Qué bueno, qué bueno. Y contanos un poquito, Flor, para estas personas que te están escuchando detrás del podcast y que por ahí quieren empezar a emprender, pero no se animan. ¿Qué es lo que te llevó a decir, bueno, quiero emprender? ¿Cuál fue ese llamado interno o esa incomodidad que te hizo buscar otra forma o ganas de vivir? Bueno, principal era el estilo de vida. Ujú, Yo venía de una carrera universitaria de 7 años, con un máster, con cursos, pero no estaba logrando conseguir ese trabajo que quería y al emigrar a veces los trabajos que salen no son los que uno espera y para lo que uno se forma, ¿no? Entonces vi que en el emprender tenía muchas posibilidades de esto, de manejar un poco el estilo de vida que yo quería eh, y poder pasar y elegir un montón de cosas, ¿no? Del dónde vivir, en cómo vivirlo, las definiciones de éxito de cada uno, porque también venía de, no, el mejor trabajo es en una empresa. Y de repente hoy yo estoy decidiendo todo en mi propio proyecto y eso está buenísimo. claro, la libertad esa que nos da de ir moldeando lo que vamos haciendo día a día para conseguir eso. Me encanta. Y algo que dijiste recién, esto de emigrar, me interesó mucho y me gustaría hacer un doble clic ahí para que nos cuentes un poco cómo ese proceso, cómo vivís vos emprender y siendo migrante en otro país, ¿no? Sí, es como doble cara. Por un lado, sentís esa vergüenza de, uy, bueno, estoy empezando de cero, pero por otro lado, no tenés esa carga, porque es como que la gente te conoce menos. Por ahí te da más vergüenza cuando la gente te conoce eh, Ujú, en tu país, en tu ciudad. En cambio, acá decís, yo me mando. Total, estoy vendiendo un servicio, estoy vendiendo mi trabajo, no le estoy haciendo mal a nadie. Y el ujú, servicio es para ayudar, así que... pero sí es verdad que es difícil desde cero y emigrar porque los contactos no están, porque no ujú. conoces la cultura y cómo se manejan, y esa es la parte difícil, el entender al otro para terminar vendiéndole, pero, pero creo que si uno se lo propone, lo consigue. Yo siempre viví mi vida así, de que si te lo propones, lo conseguís. Totalmente. Sí, creo que una es como que se saca ese peso de encima que por ahí tiene cuando está en un contexto donde todo el mundo la conoce y dice como, bueno, no tengo nada que perder, ¿no? Y personalmente yo también viví esto de emigrar, como saben, yo me mudé de Buenos Aires a Francia. Y bueno, y también he vivido otras formas de emigrar, porque yo cuando emigré por primera vez a Alemania, lo que hice fue focalizarme en trabajar bajo dependencia de lo que tenía que ver con mi carrera, pero ahora emigré de otra forma, ya como emprendedora. Pero lo que te quería preguntar básicamente es, ¿cómo vivís vos esto de los contactos, ¿no? ¿Cómo fue que fuiste armando tu red o cómo fuiste conectando con otras personas, ya sea colegas, mentores? ¿Cómo lo viviste? Poco a poco, y lo entendí ahora, de grande. Al emigrar, entendés la importancia de los contactos. Ujú, Pero a ver, tengo mucha gente alrededor que está empezando a emprender y además ujú, son emigrados. Entonces hay como una relación en eso.
Es como emigrás y es o te mandás solo o seguís trabajando para otros, pero bueno, también ese otro te tiene que elegir para entrar en su empresa. eh, es muy de a poquito, como todo el proceso de emigrar también, ¿no? Uno tiene que de emprender. Sí, de Eh, mirar, de emprender, de todo, de como todo todo. proceso. Eh, Siempre que empecé todo este proceso dije, bueno, Flor, tranquila, de acá a un par de años la cosa va a ser crecer, crecer, crecer y ahí va a dar resultados. Perfecto, me encanta. Y vos, como nos contabas recién, venías de un contexto de estudiar una carrera universitaria, de después seguir formándote. Y quiero preguntarte, ¿ya sabías lo que querías cuando empezaste a emprender, cuando te surgió esa idea y ese bichito interno de decir voy a empezar algo propio? ¿O cómo lo fuiste construyendo? ¿Dónde encontraste esas respuestas? Bueno, emigré hace 3 años y recién a los 3 años volví a Argentina y empecé a mirar a ciertos familiares o gente de alrededor y me empecé a dar cuenta que había varios familiares que habían puesto sus empresas, sus colegios, su marca de lo que sea, mi mamá emprendiendo a los más de 50 años. Entonces dije, wow, sí se puede. Y ahí me hizo el chip, ahí empecé a mirar y después de este lado también varios amigos que nos vamos haciendo, mi pareja también. Entonces empezaba a hacer casi que del día a día el emprender y ver a otros que lo hacían. Y digo, bueno, y si lo pruebo yo también, estaba tan trabada y frustrada con la situación búsqueda laboral, que digo, bueno, llegó un momento que dije, no es para mí, no es para mí y hay que probar otra cosa. Pero eso, nunca me quedé quieta, siempre estuve haciendo, haciendo, haciendo. eh, y bueno, y tener eso, ¿no? La constancia y disciplina de vas a estar solo y vas a tener que hacer, si no, no avanza. Totalmente. Qué lindo eso que me contás y no conocía esta parte de tu historia de que tu madre ha emprendido ya de grande, porque me pasa de tener clientas o incluso audiencia que es más grande y que dicen, no, bueno, ya voy tarde para emprender. ¿Sentís que tu mamá o mismo tu pareja, que también decís que es emprendedor, sentís que te motivaron a tomar esa decisión o que hubo algún tipo de influencia sobre lo que vos decidiste finalmente? Sí, mucho. Ujú, Sí, sí. Porque es eso, es creencias limitantes que porque ya estoy grande, porque nadie me va a comprar, porque quién me va a elegir. Y hay gente que te termina eligiendo y termina estando contenta y vuelve a comprarte producto, servicio o lo que sea. Así que, totalmente. bueno, Qué lindo. Bueno, ayer justamente hablábamos con Flor para las que nos están escuchando y me contaba la historia de una de sus clientas que está viviendo un proceso bastante particular y que la contrató a Flor para que la ayudara en su proceso y me encantaría que compartas un poco esa historia acá en este podcast y contarnos un poco cómo lo estás viviendo y cómo vos estás ayudando a esa mujer que te contrató. bueno, es un desafío porque es una mujer que viene de Argentina, que pasó a Europa y que ahora se va a Emiratos Árabes. Wow. Entonces, me tuve que informar porque los códigos de vestimenta a nivel cultural y religioso son otros. Entonces, para mí es salir del confort de lo típico que se usa en nuestro mundo y empezar a respetar. Y lo que voy a hacer es ayudarla a eso, ¿no? A alinear su guardarropas, su ropa, sus prendas en la nueva vida que se le viene y respetar. Qué lindo, qué lindo. ¿Y cómo llegó esta clienta a vos? Llegó por Instagram, ella Ujú, vio mi propia limpieza de armario y le gustó, le interesó, porque además en ese video yo contaba lo que significaban los cambios, que era un proceso, que yo venía de lo mismo, de otro país, cambiar, otra cultura, otras actividades, porque eso también, no tenés la misma vida, entonces cambiás y cambiás hasta la ropa que usás, porque los ujú, lugares que frecuentás son otros, la gente también, la imagen que querés dar es otra también, como no te conocen, decís, ah, ujú. bueno, me voy a poner un poquito.
Así que vio eso, conectó conmigo desde ese lado y nada, la voy a ayudar en este nuevo cambio que le toca. Me encanta, me encanta. Y la realidad es que Flor, por crear contenido, empezó a atraer clientas, pero Flor no hace mucho que empezó con la presencia digital, porque por ahí al principio empezó a trabajar internamente todo su negocio, que ya vamos a llegar a eso, y después empezó a generar contenido. Contanos un poco cómo vos viviste ese proceso de empezar a exponerte, de ser visible, qué es lo que te generaba, porque en definitiva empezaste desde cero y sin embargo ya estás atrayendo clientes con una cuenta que por ahí no es sumamente grande, pero una de las creencias que tiene la mayoría a la hora de emprender es, no, necesito una cuenta de millones de seguidores para crear clientes, pero con cuentas chicas y conectando realmente, yo soy fiel creedora de que uno puede atraer esos clientes y vos sos la prueba. Entonces quiero que me cuentes un poquito cómo viviste ese proceso. ¿No? El principal miedo de una cuando empieza esto es eso, exponerse, el me voy a trabar, cómo me va a salir, qué van a pensar de mí. Eso también era Ujú, algo que digo, uy, ¿qué van a decir? Y me van a ver, y mirá si digo cualquier cosa y después no va, pero nada, es parte. También entender que esto de aparecer en Instagram es parte de todo el trabajo, no es el trabajo entero. ujú, Entonces, es por ahí un día, dos, que te convences, listo, hoy salgo en cámara y el resto es trabajar en otras cosas. Eh, y después, sí, empecé de cero hace un poco más de un mes, así ujú. que hace eso estoy apareciendo y está bueno también entender esto de que hay que conectar y no tener 1 millón de seguidores eh, Ujú. y de atraer gente que conecte también con uno. Totalmente. No, me encanta y me encanta este punto que tocaste de el negocio no es solamente la cuenta de Instagram, porque creo que una de las cosas que más se plantea es que la gente asocia a tener un negocio digital igual a crearse un perfil de Instagram y subir contenido mirando a cámara. Pero la realidad y una de las cosas que aprendemos y que yo trato siempre de inculcar dentro de mi programa de Essence of Her, que justamente Flor es alumna de ese programa, es esto de lo integral del negocio, que el negocio tiene muchas aristas. Tiene la arista de, primero, conocernos a nosotras, ¿no? Trabajar en nosotras, entender ese crecimiento interno, qué es lo que quiero, tener claridad y después alinearlo con el negocio. Y el negocio tiene muchos pilares. Tiene el pilar de la marca personal, tiene el pilar de la comunicación, el pilar de las propuestas, el pilar de lo que es las ventas y todo eso componen, ¿no? Un negocio y para generar un negocio siempre digo que sea sostenible, que sea a largo plazo, necesita tener esos pilares. Así que me encanta eso que trajiste porque realmente se nota que es mucho más que subir un posteo, que subir un video a Instagram. Quiero, Flor, que ahora nos cuentes un poquito, tocando este punto, cómo llegaste a Essence of Her. ¿Recordás qué fue eso que te resonó dentro del mensaje del programa? Sí, mi proceso fue, te vi por Instagram, Ujú, de ahí me llevó a una clase en donde contabas tu método triple E ujú, y ahí resoné, no con una parte, sino que con todo. Eso fue lo que dije, wow, a esta chica le pasó lo mismo que a mí, esto ujú, de emigrar con el título bajo el brazo y decir, bueno, ¿y ahora qué hago? Em, y a mí toda la parte de autoconocimiento me encanta, ujú, entonces al estar dentro del programa dije, bueno, vamos a seguir ese proceso. Después escuché el podcast, tomando nota, sin ujú, perderme nada, y bueno, y ahí contactamos, hablamos y empecé. Pero creo que eso, de el caminito correcto y ujú. el crear la vida que uno quiere y merece Ujú. fueron los dos puntos que le dije, Flor, vamos. Qué lindo. Sí, me acuerdo cuando tuvimos esa llamada y conectamos un montón y yo sentía como, yo me doy cuenta al momento en que empiezo a hablar con ustedes
si esa persona conecta conmigo, con mi energía, con mis propuestas, y me acuerdo que nosotras conectamos al toque. ¿Qué sentís ahora estando de este lado, no? Porque hace unos meses atrás estabas escuchando vos el podcast y anotando todas esas ideas. ¿Qué sentís hoy estar desde este lado? Que confié 100% y que salió súper bien, que hice bien en elegirte, eso siento de este lado. Ay, qué linda, qué linda, qué linda. Ahora quiero un poco que por ahí empecemos a hablar de esto de cuáles eran tus bloqueos o frustraciones antes de empezar, ¿no? Porque obviamente cuando tomamos estas decisiones, sobre todo de emprender, que es un poco un salto al vacío, y cuando es una decisión tan importante, porque en definitiva la parte profesional es algo que nos atraviesa todos los días dentro de nuestra vida, quiero que un poco nos cuentes cuáles eran esos bloqueos y cuándo te diste cuenta que necesitabas ese acompañamiento o esa claridad para tener todas las aristas de tu negocio más trabajadas. A ver, bloqueos, como te contaba antes, el salir en cámara era Ujú, como, no, 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 yo no. Hasta que entendés esto, que es parte de y que es lo que te va a traer los clientes que uno quiere. Eh, ujú, Después, el acompañamiento, creo que desde el principio, por esto que te digo, que tengo gente alrededor que desde un principio también recibió ayuda y lo veía súper humilde el decir, bueno, hay cosas que yo no sé. Entonces ujú, necesito que alguien que sepa me acompañe y me enseñe y me ayude. ujú, Y ni hablar de la seguridad que te da tener una persona que sabe, que confías, que si tenés una pregunta te la contesta y te lo resuelve para poder seguir, porque eso también es, ¿no? Se te traba algo en el trabajo y sabes a quién preguntarle para poder seguir. Eh, Siempre me acompañé de gente que sabe temas que yo no sé. Desde ese lado siempre. Y otra limitante también es a veces la inversión que genera, ujú. pero cuando uno lo entiende como inversión y sabe que después va a volver y se va a sentir bien y va a conseguir todo lo que quiere, se olvida. Te olvidas después lo que valió porque conseguiste otras cosas mucho más interesantes. Qué lindo esto que decís, porque comparto totalmente esto de la perspectiva primero de los mentores, porque yo, si hay algo que siempre estoy promoviendo, es el tema de capacitarse, estar en la mesa chica de las personas que lograron lo que vos querés lograr, que pueden aportarte, que te pueden guiar y hacerte ver cosas que por ahí uno no ve en ese momento. Y es algo que yo hago siempre. O sea, yo me sigo formando hasta el día de hoy y para mí es un no negociable. Y esto segundo también que decís de invertir, creo que pasa hoy en día esto de la inversión y el retorno de esa inversión tiene que ser inmediato. Y a veces las experiencias o incluso el pensar a largo plazo es el que nos hace decir como esta inversión va a valer la pena o ya valió la pena en el poco tiempo que estuve y todo lo que aprendí y todo lo que crecí internamente, ¿no? Así que me encanta y sabes que me acordé de algo que cuando estábamos hablando por primera vez me habías preguntado, y Sofi, yo voy a tener que salir en cámara a ese nivel, ¿no? Como, y yo me tengo que mostrar. Y yo me acuerdo que te contesté algo como, mira, la realidad es que si uno quiere vender, lo ideal es eso, ¿no? Mostrarse, poder mostrarse como profesional, pero bueno, todo a su ritmo. Uno no puede pasar de 0 a 100 en un minuto, de estar hablando a cámara segura, sin errores y todo, sino que uno puede empezar a mostrarse en la medida que uno se va sintiendo cómoda. Y algo que me sorprendió de tu proceso fue que vos pasaste de 0 a 100 sin ningún problema, no es que hubo un intermedio donde tímidamente fuiste buscando eso, sino que pasaste a mostrarte con esa seguridad que vos tenías. Sí, creo que esto del autoconocimiento y la confianza que genera el programa hace eso, porque no solo yo, vi también mis compañeras que se mandaban directo, listo, grabamos un reel, hay que hablar y ya está, hay que aparecer. Ujú, Eh,
Y eso es lo que nos hace diferente. Cuando aparecemos, hablamos nosotras mismas. Entonces, sí, de 0 a 100. A ver, a mí me caracteriza mucho, ¿no? En todos los aspectos de mi personalidad, de 0 a 100. Así que tenía que ser así, no podía ser menos, si no, no iba a ser yo. Me encanta esa intensidad porque son las alumnas que quiero tener. Ahora, Flor, contame un poquito qué fue lo que más te sorprendió o aprendiste en este proceso. ¿Qué es eso que querés traer que aprendiste? Eh, ¿O dónde notaste esos primeros cambios que ya dijiste, wow, esto cambió un montón? sí, creo que el cambio es interno en mi caso. Mm, Eh, Porque volvemos a esto mismo, el generar esa confianza para estar dedicándome a algo que no me animaba hace mucho tiempo, que lo venía haciendo muy entre familia, por ahí, y dije, no, no, esto lo voy a hacer profesional. Eh, entonces, ese fue el cambio interno. Y con cambio interno también después vienen un montón de cambios. Esto que te ujú, contaba una vez, de decir, listo, ahora me siento tan bien que quiero cambiar mi casa ujú, al estar alquilando y acá que la mayoría es amueblado, bueno, yo quiero otros muebles, quiero otras luces y poder hacerlo también para mí significó un montón porque yo ya me sentía mucho mejor. Y ni hablar, te sentís bien, tenés ganas de sentarte a trabajar. ujú, Yo venía hasta frustrada con eso de que, no, bueno, los fines de semana yo no trabajo. Hoy tengo un tiempito el fin de semana y lo hago ujú, porque me encanta lo que estoy haciendo. Entonces, ese cambio interno, después el proyecto puede ser el que sea, pero si estás bien, lo haces en cualquier momento. Y bueno, y también esto, en mi caso, lo empecé a notar en mi imagen. Ya había días que no quería ni vestirme. mm. Bueno, me pongo un jogging, total, estoy en casa. Y claro, no, ni yo me reconocía. Hasta que ahora me levanto, me visto para trabajar, aunque trabaje en casa, y son esos cambios internos que para mí fueron súper importantes para tomar esa confianza y mandarme. Wow, me encanta esto de que el trabajo interno en definitiva se ve en el trabajo externo después también. Y para mí eso es súper importante porque a veces nos pasa que buscamos mucho en el afuera, ¿no? A ver cómo puedo cambiar tal cosa de mi vida. Y a veces la respuesta está dentro nuestro. Y cuando empezamos a trabajar eso interno, empezamos también a querer o a ver cómo hacer esos cambios en la parte externa. Obviamente que para mí todo es un complemento. A mí me pasa mucho con el tema del maquillaje. Yo, las que me conocen saben que también soy maquilladora, estudié muchos años para tener esa profesión, tuve mi estudio de maquillaje y para mí me cambia el día cuando me levanto, me pongo, aunque sea un labial y máscara de pestañas, ¿eh? Ni siquiera te digo una rutina de 20 minutos, no. Me cambio y ya para mí es empezar el día de otra manera, porque me tomé esos minutos para mí y es eso, es complementar lo interno con lo externo, ¿no? Del maquillaje, pero también trabajarme, de trabajarme, pero empezar a vestirme mejor o querer cambiar los muebles. Sí, me encanta, me encanta. ¿Cómo sentís que era esa flor antes y cómo es ahora? Antes, tenía un millón de dudas, no sabía qué hacer, estaba perdida. Eh, no tenía, bueno, no tenía propósito, que también es una palabra que usamos bastante en el programa. No había un propósito de decir, bueno, ¿por qué estoy haciendo lo que hago? En cambio, ahora sí, lo entiendo, lo entendí, que conseguí esa claridad que quería y está tan clara que volvemos a lo mismo, la motivación ya es otra, las ganas son otras. Eh, no, pero me sentía súper desconectada de mí misma, no me reconocía ni en fotos, era como, no, pero esa no soy yo. Mm. Eso, hasta eso me ha pasado de antes y ahora es, nada, estás espectacular. Ay, me encanta, te juro que se me pone la piel de gallina, qué hermoso, hasta me emociono, mirá cómo tengo los ojos llorosos. Me encanta poder ser la que mira, la testigo de tu proceso, porque en definitiva, si bien uno puede acompañar, puede ser la disparadora de preguntas,
Yo creo que cada una tiene su proceso y algo que te caracterizó y por eso también quería que puedas venir al podcast es que el compromiso puro y la entrega al 100% a tu proceso y a cada etapa fue impecable y se ve reflejado en tu sonrisa, en tu forma, en tu crecimiento, en toda tu transformación. ¿Qué sentís? Y ahora yendo un poco más a la parte del negocio, ¿no? Para ir cerrando, ¿qué fue lo que más te ayudó a bajar a tierra el programa? Uf, es que, O esas cosas que vos decís, wow, bajé esto y me encantó. es que me pasó que al empezar tan de cero, me sirvió todo, porque yo venía muy de cero. Entonces, desde el contenido estratégico, desde el modelo de negocio, desde el branding, desde todo, bueno, la parte de autoconocimiento también. Esa fue la más, para mí la más potente, porque ahí generás un montón de cosas y respuestas que después salen solas. Es Ujú, cuando te preguntan, bueno, los valores de tu marca. Ah, bueno, ¿para qué voy a los míos? Y listo, tendrá eso, porque es mi marca personal y tiene que ujú, representar mis valores. Entonces, es como que dedicándole el tiempo necesario a la parte de autoconocimiento, el resto yo sentí que venía solo y ujú, se generaba solo. totalmente. Pero en mi caso todo porque empezaba muy de cero. Me encanta que pudiste tomar e integrar todo, ¿no? Mm. Dentro de tu negocio y siempre hay mucho para trabajar, pero siempre también tenés a dónde volver y decir, hay una frase que a mí me caracteriza, que siempre les digo, vuelvan a las bases, ¿no? Sí, Y eso lo repito todo el tiempo porque es muy fácil perder dirección cuando estamos emprendiendo, es como que nos vamos hacia un lado. Vemos que alguien subió tal contenido, entonces quiero ir. Siempre la clave es como volver a esas bases y son súper poderosas para construir un negocio sólido, sólido. Es esto, esto y esto. Y al final lo simple es lo que funciona. Me encanta, Flor. Quiero que ya vayamos terminando y quiero preguntarte, ¿qué frase o qué reflexión le dejarías a esas personas que por ahí quieren hacer un cambio a nivel imagen o que les gustaría tomar alguno de tus servicios o que por ahí tienen una imagen con la que hoy no se sienten reflejadas, así como me contabas, donde se ven al espejo y no se reconocen y quieren un cambio? a ver. Decirles esto, que lo importante es que se sientan cómodos con uno mismo, que se saquen esas creencias o pesos de encima, Ujú, que, que empiecen a sentirse uno mismo, que es parte de lo que me pasó a mí, y desde ese lado empezar a mostrarlo con su imagen también. ujú. Algo que me encanta de tu metodología o de lo que vos planteás es esto de primero trabajarse internamente para lo externo, que es un poco lo que vos viviste, y creo que no hay muchas asesoras de imagen que trabajen eso, ¿no? Porque sobre todo en un mundo donde la moda es algo súper superficial hoy en día, ir Ujú. hacia adentro y decir como, no, bueno, para vestirte primero tenés que encargarte de vos misma para poder sacar eso auténtico, para vestirte con tu personalidad, con tu esencia, me parece algo súper lindo. Sí, sí, es que ahí es también cuando se dice que la moda comunica, ¿no? Comunica el estado emocional en el que estamos, la seguridad que tenemos en nosotros mismos, cómo nos sentimos, comunica todo. Uno no se da cuenta, o eso, ¿no? Es la típica de lo paso a la parte superficial, pero no, no, es mucho más que eso. Ujú. Qué lindo, qué lindo. Bueno, Flor, muchas gracias por tu tiempo. Me encantaría que comentes ahora cómo te pueden encontrar en redes sociales o cómo pueden adquirir tus servicios de asesoría de imagen las personas que están escuchando tu podcast. Genial. Bueno, me encuentran en Instagram como @soyflorgrom y me mandan un mensaje directo y ahí charlamos acerca del servicio, los beneficios y lo que les interese saber y cómo los puedo ayudar. Buenísimo, me encanta. Muchas gracias por tu tiempo, por tu espacio y por tu entrega. Nos vemos. Gracias, Sofi. Chau, chau.